Capítulo 4. Della se acercó a los carros de los gitanos. Al hacerlo vio a un hombre de pie junto al fuego. Imaginó que se trataba de Pyramus. Cuando se acercó un poco más le fue fácil reconocerlo. Pyramus la estaba mirando sorprendido. Debió de haberse preguntado quién llegaba hasta ellos a aquellas horas de la noche. Cuando se le acercó Della bajó de su caballo. «Buenas noches milady», dijo Pyramus. «Ya es tarde para que nos visite». «He venido a ustedes en busca de ayuda», murmuró Della. Vio cómo Pyramus observaba la bolsa que había puesto sobre la silla de Apolo. «Por favor Pyramus», insistió Della suplicante. «¿Puedo ir con ustedes a donde quiera que vayan? Yo le explicaré a Lendi por qué tuve que escapar». No había otra cosa que pudiera hacer. De pronto pensó que quizá Pyramus se negaría a llevarla. Podía temer la ira de su tío si lo hacía. O quizá, con sus poderes de clarividente, quizá intuyera que también podía enemistarse con el duque. Pyramus le sonrió. «Cualquier cosa que yo haga por usted será un regalo de las estrellas». Della se sintió tan aliviada que por un momento no supo qué decir. Simplemente se quedó mirándolo. Lo hacía para estar segura de que no se había equivocado en lo que acababa de escuchar. Pyramus fue más práctico. Retiró la bolsa de la silla de Apolo y la puso en el suelo cerca del fuego. Acto seguido llevó a Apolo a la zona del campamento en que se encontraban los demás caballos. Della no se movió. Esperó junto al fuego contemplando las estrellas. Imaginó que éstas le decían que había hecho lo adecuado. Pero todavía tenía miedo de que Jason se enojara. Y también lo haría el duque cuando su hijo no la encontrara en casa al día siguiente. Sin embargo recordó la gran experiencia diplomática de su tío, quien sin duda se había enfrentado a situaciones peores. Eso le permitiría excusar su ausencia ante la promesa de que muy pronto estaría de regreso. Por el momento Della no podía pensar en lo que sería de ella en el futuro. Mas lo único que le preocupaba era escapar. Pyramus regresó con la silla y los arreos de Apolo. Metió todo ello en uno de los carros que Della supuso era el suyo. Luego Pyramus se acercó a ella. «Milady compartirá el carro de Mirelli», le dijo. «Me encantaría», respondió Della, «y espero que a ella no le importe tener compañía». «Milady es un huésped que nos honra», señaló Pyramus. Della sabía que nadie del clan se atrevería a protestar por su llegada si él como jefe la aceptaba. Pyramus levantó la bolsa de Della y se dirigió hacia el carro vecino al de Lendi. Se trataba del carro de Mirelli. Pyramus subió los escalones. El interior no estaba oscuro. La luz de las estrellas y de la luna entraba por los ventanucos. Las cortinas de la entrada estaban descorridas. Ello permitió que Della viera a Mirelli dormida en un lateral del carro. Al otro lado había otra cama desocupada. Pyramus se aseguró de que tenía mantas y una almohada. «Mañana le proporcionaré sábanas», prometió. «Gracias, muchas gracias», dijo Della en voz muy baja. «Le estoy muy agradecida y me voy a sentir perfectamente tan pronto como pueda acostarme». «Acuéstese y duerma milady», indicó Pyramus. «Nos iremos muy temprano pero usted no tiene que apresurarse». Hablaba con una voz que era casi un susurro. Y no esperó respuesta por parte de Della. Salió del carro y echó las cortinas. Mas la luz continuaba entrando por los ventanucos. Ello le permitió a Della quitarse el vestido y las medias. No obstante pensó que le iba a ser muy difícil encontrar su camisón de dormir en la bolsa que llevara consigo. Además podría despertar a Mirelli. La muchacha no se había movido desde que Pyramus y ella entraran en el carro. Por otra parte, Della no quería tener que dar explicaciones acerca de por qué estaba allí, al menos por el momento. De modo que vestida con su ropa interior y las enaguas se metió en la cama, y apoyó la cabeza sobre la almohada. Lo había logrado. Se había escapado. Ahora se sentía exhausta. La tensión de organizar la cena y tomar parte en ella había sido tremenda. Pero peor todavía fue el enfrentarse a Jason y comprobar que no solo era como ella se lo había imaginado sino peor. «No puedo casarme con él», se dijo a sí misma. «Sé que no puedo hacerlo». Pero aquel no era el momento de tomar decisiones. Pensó que había hecho lo más sensato al darse tiempo para pensar,
Tiempo para decidir y tiempo para planear. Imaginó que tal y como Lendi se lo había dicho, las estrellas la estaban protegiendo. Fueron ellas las que le hicieron comprender que su única oportunidad de salvarse era escapar. De haber esperado al día siguiente hubiera sido demasiado tarde, pues los gitanos se habrían marchado. Aquí estoy a salvo, pensó, y muy agradecida por ello. Y debió quedarse dormida porque la siguiente cosa que sintió fueron las ruedas moviéndose debajo de ella. Los gitanos ya se habían puesto en camino. Pensó que debía ser muy temprano puesto que todo estaba aún muy oscuro. A través de la ventana podía ver que las estrellas habían desaparecido, pero el sol todavía no clareaba la mañana. Podía escuchar el ruido de los carros deslizándose por el terreno, pero no se oían las voces de los hombres. Por primera vez advirtió que los gitanos, cuando se alejaban de un lugar, se aseguraban de que nadie reparara en ello. Llegaban en silencio y se marchaban de igual forma. No querían que les hicieran preguntas ni que la gente los siguiera. Eran viajeros muy independientes que trataban de pasar inadvertidos. Y Della volvió a dormirse. Cuando despertó vio a Mirelli, que la miraba muy sorprendida desde la otra cama. No la sentí llegar, milady, le dijo. Della sonrió. Estabas profundamente dormida y Pyramus me dijo que podía compartir tu carro. ¿Viene con nosotros?, preguntó Mirelli con incredulidad. Si tú tienes la amabilidad de aceptarme, respondió Della. Por supuesto que sí, milady. Es muy emocionante el que usted quiera viajar en nuestra caravana. Estoy huyendo, dijo Della, y Pyramus, Lendi y tú tenéis que esconderme. Mirelli pensó que aquello era la cosa más interesante que jamás había escuchado. Más adelante, el grupo se detuvo a un lado del camino para desayunar. Todos los gitanos rodearon a Della, como si no pudieran creer que su presencia allí fuera real. ¿De verdad, milady, que viene con nosotros?, preguntó uno de ellos. La gente piensa que eso es muy extraño. Tienen que hacer que yo me parezca a ustedes, dijo Della. Quizás si me pongo un pañuelo sobre el cabello nadie se fijará en mí. Una de las mujeres más viejas se echó a reír. Haremos algo mejor que eso, milady. Después de comer un buen desayuno en el que no faltaron los huevos que Della les había enviado, el grupo se puso en marcha. Fue entonces cuando la mujer que la hablara se subió al carro de Mirelli. Si usted está huyendo, milady, le dijo, entonces tendrá que parecerse a una gitana. Le voy a cambiar el cabello. ¿Cómo puede hacer eso?, preguntó Della un tanto nerviosa. Lo voy a teñir de negro, respondió la mujer. No quiero teñirlo para siempre, dijo Della. Mejor será si me lo cubro con un pañuelo. Nosotras, las gitanas, utilizamos un tinte que se lava muy fácilmente, le indicó la mujer. Salió del carro y Della se quedó esperando. Cuando fue a pedirle ayuda a los gitanos, jamás pensó que ninguna de las mujeres tenía el cabello del color del oro. Sus ojos tampoco podrían ser nunca oscuros, como los de los Romani. Los suyos eran de un color azul muy oscuro, que en algunas ocasiones parecía morado. Della los había heredado de su madre. La gente a menudo decía que jamás había visto ojos de aquel color. Creo que la verdad es que provienen de mis antepasados, le había dicho su madre, y nuestros cabellos rubios seguramente proceden de algún país que invadió Escocia en el pasado. Cuando la mujer gitana regresó llevaba consigo un perro. Era un spaniel de color café y blanco. Lo hizo echarse en el suelo. Acto seguido le pintó una de las manchas blancas con un líquido oscuro que portaba en una taza. Della la observaba con interés. Imaginó que aquel era el tinte que la mujer quería ponerle en los cabellos. Ciertamente era muy amable al tomarse tantas molestias, pero ella no quería tener los cabellos oscuros como los Romani. Podrían pasar meses antes de que estos regresaran a su color dorado natural. La gitana pintó de negro la mancha blanca del perro. Esperó a que se secara y dijo: esto está hecho de unas hierbas especiales que solo conocemos los Romani. Lo utilizamos cuando el cabello comienza a encanecer o pierde su brillo. Della pensó que no había nada que pudiera decir. La gitana también permaneció callada. Luego puso su mano sobre la mancha oscura que pintara en el lomo del perro, pidiéndole a Mirelli algo de agua. Había una jarra cerca de su cama. Mirelli vertió un poco de agua en un recipiente. La gitana humedeció una franela con el líquido, y frotó la mancha del lomo del perro. Ante la sorpresa de Della, el color oscuro desapareció de inmediato. La gitana se rió al ver la expresión en el rostro de Della.
Milady cree que se trata de una magia gitana, pero se trata de una receta muy antigua de los romaní. Es maravillosa, exclamó Della. Estoy segura de que ayudaría mucho si mi cabello se vuelve negro. Entonces nadie dudará que yo soy una gitana. Della había estado pensando en su tío. Cuando se enterara de que los gitanos se habían marchado, a buen seguro que pensaría que se encontraba con ellos. Aquello no se le ocurriría al duque. Pero Lord Lyndon era un hombre muy inteligente, a quien no era fácil de engañar. Y era posible que pensara en hacerla volver a casa. Enviaría a sus criados a buscarla. Pero estos no buscarían a una mujer de cabellos negros. Por lo tanto estaría a salvo hasta que decidiera regresar. Sé que no tardaré mucho, pensó, pero al mismo tiempo dispondré de tiempo para meditar. Aquella idea la hizo estremecer, pues a su regreso Jason la estaría esperando. Pero no quería pensar en ello ahora. Dejó que la gitana le frotara el líquido oscuro en el cabello. Luego se miró en el pequeño espejo de Mirelli. Pensó que ni su mejor amiga podría reconocerla. Sin lugar a dudas era otra mujer. Della no se daba cuenta de cómo los cabellos oscuros resaltaban la transparencia de su piel. A su madre siempre le habían dicho que tenía la piel como una perla. Della se alegraba de haberla heredado. Ahora se parece a una de nosotras, dijo Mirelli. Las dos muchachas se sentaron a conversar. No habría oportunidad de pasar a otro carro hasta que entrara la tarde. Mirelli le dijo que cuando viajaban por lo general solo se detenían para desayunar. Después tomaban una comida abundante a las 6 de la tarde. La cocinamos sobre el fuego del campamento, le dijo, y es mejor que pequeños bocados sin sustancia. Della se rió. Le gustaba la forma ligeramente pedante de hablar de Mirelli. Sin duda era porque trataba de imitar a Lendi ahora que estaba recibiendo lecciones de cómo leer el futuro. Son muy interesantes, dijo Mirelli cuando Della le preguntó acerca de las lecciones de Lendi. Mañana acompáñenme. Ella es muy inteligente y aprendió de la luna. Della sabía que no había un cumplido más grande. Aunque los ojos le brillaron, no comentó nada. Como los gitanos disponían de buenos caballos, durante el día viajaron mucho más lejos de lo que Della hubiera imaginado. Es más, no se sorprendió cuando advirtió que habían salido de Hampshire y que se encontraban en Wiltshire. Lo descubrió por los postes de señales. Sabía por otra parte que a los gitanos no les gustaba que les hicieran preguntas acerca de ellos, ni a propósito de su idioma, sus creencias o a dónde iban ni de dónde venían. Della pensó que aquello era producto de muchos años de persecución. Años de no saber qué ocurriría al día siguiente los hizo tremendamente reservados. Por lo tanto no le preguntó a Mirelli a dónde iban. La mujer que le había teñido los cabellos la visitó varias veces para saber si todo marchaba bien. Pyramus también la visitó antes de arribar al lugar donde pensaban pasar la noche. ¿Milady está contenta?, preguntó como si le preocupara que no fuera así. Estoy muy contenta, Pyramus, respondió Della. Mirelli ha sido muy amable conmigo al igual que Ellen. Aquel era el nombre de la mujer que le había teñido los cabellos. A Della le sorprendió que tuviera un nombre inglés tan corriente, mas recordó algo que su tío le había dicho cuando hablaban de los gitanos, y era que al llegar a Gran Bretaña cambiaron sus nombres por otros ingleses eligiendo los más comunes posible. Así las cosas, había gitanos con apellidos tales como Smith, Brown, Lee y Davis. Algunas de las mujeres igualmente habían adoptado nombres de pila cristianos. Della pensó que era una lástima que no fueran tan románticos como los suyos propios, pero comprendía que eso les facilitaba el viajar por los campos. Por fin se detuvieron para pasar la noche. Della descubrió que lo habían hecho en una finca parecida a la del duque. Cerca había bosques frondosos por los que deseó poder pasear, y también campos magníficamente cultivados, al igual que otros dedicados al pasto. Fue en uno de estos donde acamparon los gitanos, y lo hicieron con una confianza que hizo que Della supusiera que ya habían sido bien recibidos allí con anterioridad. Había pensado buscar la señal que los gitanos siempre dejan en cualquier lugar donde acampan. La misma indicaba a los demás gitanos si eran bienvenidos o no. Comentó aquello con Mirelli y ésta se rió. Dijo que las señales que los gitanos se dejaban los unos a los otros eran efectivamente muy importantes. Una cruz pequeña, le informó a Della, quiere decir que allí no dan nada, y dos líneas que atraviesan a una vertical significa que los mendigos son mal recibidos.
¿Y qué quiere decir un círculo?, preguntó Della. Si está vacío, quiere decir que se trata de gente generosa y amable con los gitanos. Y con un punto en el centro, muy generosa y más amable. Las dos se rieron. Me parece una idea muy buena, comentó Della. Sobre todo para aquellos que no hablan el idioma muy bien, añadió Mirelli. Tan pronto como los carros se detuvieron, los hombres comenzaron a desenganchar los caballos. Della fue a ver a Lendi. Cuando entró en su carro, la vieja gitana le extendió las dos manos. Me dijeron que estaba con nosotros, le dijo. Bienvenida, y que sea feliz y esté a salvo. Estoy segura de que así será, repuso Della arrodillándose junto a la cama. Besó a Lendi y añadió. Tenía miedo, de modo que me escapé, aunque también temía que usted se enojara conmigo. Lendi negó con la cabeza. No estoy enojada, milady. Yo sé que alguien le dijo que viniera a nosotros. Es verdad, asintió Della. Pensé que había sido mi madre o las estrellas las que me indicaron que con ustedes estaría a salvo. Lendi sonrió como si estuviera muy satisfecha por lo que Della le acababa de decir. Mirelli entró en el carro. Me pregunto si usted quisiera darme una clase mientras preparan la cena, abuela. Sí, dijo Lendi. Tenemos que prepararnos para cuando tengas que ocupar mi lugar. Della sabía que se refería a que podría morir, y quiso protestar, pero decidió que era mejor dejar solas a las dos gitanas. Antes de que pudiera moverse, Lendi adivinó lo que iba a hacer y dijo. No, quédese y escuche. Es bueno para usted que escuche. Me encantaría hacerlo. Si a Mirelli no le importa, manifestó Della. Me gustará que esté con nosotras, señaló Mirelli. Entonces se sentó en la cama. Ella lo hizo en el piso. Lendi extrajo las cartas del tarot de debajo de su almohada. Se las entregó a Mirelli y le pidió que le explicara qué quería decir cada una. Mirelli hizo lo que le pedían, cometiendo muy pocos errores. Hablaban en inglés, solo de vez en cuando. Cuando a Mirelli le resultaba difícil encontrar la palabra adecuada, ésta se expresaba en romaní. Della estaba encantada cuando descubrió que podía entender mucho de lo que la muchacha decía. Pensó decirle a los gitanos que le hablaran en romaní mientras estuviera con ellos. Aquello mejoraría su conocimiento del idioma. Mirelli ya había recorrido todas las cartas. Entonces Lendi puso ante ella una bola de cristal. ¿De verdad que puede ver imágenes en ella?, preguntó Della. Algunas veces, respondió Lendi, y es importante que la persona cuyo futuro se está adivinando lo crea así. Eso facilita el poder leer sus pensamientos, en lugar de contemplarlos en la bola. Della pensó que era una forma muy hábil de hacer que el cliente se concentrara, y a Lendi le sería muy fácil leerle el pensamiento. Lendi todavía les estaba diciendo cosas muy interesantes a las dos chicas, cuando anunciaron que la cena estaba lista. Las muchachas se apresuraron a bajar los escalones. Las llamas se alzaban muy alto en la hoguera. Della vio cómo humeaba el gran caldero que colgaba por encima del fuego. Algunos de los miembros de la familia gitana ya estaban sentados en el suelo. Le sonrieron a Della cuando se reunió con ellos. A la mayoría les llamó mucho la atención sus cabellos. En cualquier caso, todos la miraban con admiración. Y como tenían mucho apetito, apenas hablaron mientras comían. El guisado, que a Della le pareció de conejo y pollo, estaba delicioso. También se sirvieron patatas cocidas en su cáscara para acompañarlo. Y una excelente variedad de frutas puso fin a la cena. Inesperadamente uno de los hombres comenzó a tocar el violín. Lo hizo en tono muy bajo como para no molestar a nadie que estuviera cerca. A Della le pareció que por allí no había ninguna casa. Si bien estaba segura de que se encontraban en una propiedad privada, no quiso preguntar directamente en qué lugar se hallaban, o quién les había dado permiso para acampar en lo que se trataba de un campo particular rodeado por bellos bosques. Cuando se fue a la cama todavía no sabía nada respecto a aquel lugar, por lo tanto era muy poco probable que su tío pudiera intuir hacia dónde se habían dirigido los gitanos. Para mí nada es mejor que el secreto en estos momentos,
se dijo Della, y si mañana hablo con Lendi quizá ella pueda ayudarme a resolver los problemas que aún puedan acosarme por muy bien disfrazada que me encuentre. Era una idea deprimente. Sin embargo, cuando Mireille apagó las velas se quedó dormida de inmediato. El día siguiente se presentó muy caluroso, el sol hizo que los bosques se vieran aún más bellos que a la luz de las estrellas. Lo que Della deseaba hacer más que ninguna otra cosa era cabalgar por ellos. Sin embargo, no estaba segura de si a los gitanos les estaba permitido hacerlo. Pensó que para Pyramus podía resultar penoso tener que decirle que no montara si le preguntaba algo al respecto. Entonces, cuando terminó de ayudar a Mireille a recoger el carro, fue a ver a Lendi. Ya se había enterado de que las otras mujeres se turnaban para cuidarla. La bañaban, le arreglaban los cabellos, le hacían la cama y le aseaban el carro. Los niños recogían flores silvestres para ella. A Della le pareció que Lendi se veía mejor. Por otra parte, Della sabía muy bien lo emocionante que resultaba la llegada de los gitanos a una aldea. Lendi, vestida con sus mejores galas, recibía a los aldeanos y les decía su futuro. Ahora se encontraba envuelta en un precioso chal bordado. Sus cabellos oscuros estaban muy bien arreglados. Llevaba puestas algunas exquisitas joyas, que Della pensó provenían de la India. «Está usted maravillosa», exclamó la muchacha cuando entró en el carro. Lendi sonrió. «Espero a un visitante», comentó. «Y presiento que ya viene hacia mí». Della sintió curiosidad. Pero una vez más pensó que no era prudente hacer preguntas. Y Mireille dijo de pronto: «Supongo que piensa en el marqués. Fue muy bueno con nosotros el año pasado». Los ojos de Della se abrieron hasta lo indecible. Se preguntó quién podría ser aquel marqués y si ella lo conocería. Entonces la voz de Pyramus les llegó desde fuera. Della advirtió que se encontraba en la base de los escalones. «Su señoría está en camino», Lendi dijo Pyramus. «Vi su caballo atravesando el bosque». A Della le resultó imposible no preguntar con curiosidad: «¿Quién es el marqués al que están esperando?». «Supongo que nos encontramos en su propiedad». «El marqués de Charlton», respondió Lendi, «un hombre muy amable con los gitanos. Nosotros venimos todos los años». Della trató de rememorar dónde había oído pronunciar aquel nombre. De alguna forma le resultaba familiar, pero no podía recordar que su tío le hubiera hablado de él. En algunas ocasiones habían conversado acerca de los terratenientes de Dorset, Berkshire, Surrey y Sussex, los condados lindantes con el de Hampshire. Della sabía que su tío tenía bastantes amigos en Dorset, y lo mismo en Berkshire, pero no podía recordar a ninguno en Wiltshire. Todavía estaba pensando en el nombre cuando Pyramus informó desde los escalones: «Milord ha llegado. ¿Quiere usted que me vaya?», le preguntó Della a Lendi. «No, quédese donde está», respondió Lendi de inmediato, «pero Mireille sí debe marcharse. No quiero que él la conozca». A Della aquello le pareció extraño. Sin embargo, Lendi era la persona más influyente del campamento y hubiera sido inútil discutir con ella. De modo que Della permaneció sentada tal y como estaba sobre el piso y junto a la cama. Se escucharon voces abajo y un momento después un hombre penetró en el carro. Era muy alto y tuvo que bajar la cabeza para poder entrar. También era ancho de hombros y no se le podía negar una figura atlética. Entonces, cuando pudo verlo con claridad, Della advirtió que era mucho más joven de lo que ella imaginó. Había pensado que al tratarse de un marqués y ser el propietario de aquellas tierras sería un hombre mucho mayor, quizá de la misma edad de su tío. Pero el hombre que había entrado en el carro no llegaba a los 30. Y era extremadamente bien parecido. El marqués se acercó a la cama y tomó la mano de Lendi. «Me ha entristecido mucho saber que está enferma», dijo con voz grave. «La he estado esperando, pues necesito su ayuda». «Estoy siempre dispuesta a ayudar a su señoría», dijo Lendi, «y todos nos encontramos muy contentos de hallarnos de regreso con usted». «Y yo me alegro más de lo que puedo decir al recibirlos», replicó el marqués. «Estuve contando los días y tenía miedo de que se hubieran olvidado de mí». «Eso nunca lo haremos», manifestó Lendi. «Y ahora dígame cuál es el problema, milord». El marqués se sentó en el borde de la cama, y miró por primera vez a Della. Esta se quiso levantar pero Lendi extendió su mano. Era un ademán indicativo de que debía quedarse donde estaba. El marqués hizo un gesto vago, y como si pensara que Della no tenía importancia comunicó:
Tengo un problema que solo usted puede resolver, Lendi. Dígamelo, le animó Lendi con voz suave. Tengo una sobrina, dijo el marqués, la hija de mi hermano mayor, el cual, como usted sabe, murió hace 4 años. Recuerdo que fue el primer año que nosotros visitamos a su señoría, afirmó Lendi. Así es, estuvo de acuerdo el marqués. Alice era entonces una niña, pero quizá usted recuerde que vino a verla, creo que en 2 ocasiones. Sí, la recuerdo. Era una niña muy bonita y yo le dije su futuro. Esperaba que lo recordara, comentó el marqués, pues es algo que quiero que haga otra vez. ¿Por alguna razón importante?, preguntó Lendi. Estaba seguro de que usted lo sabría antes de que yo se lo dijera, pero sí, es por una razón importante. Se trata de un problema muy complicado, el cual creo que usted es la única persona que lo puede solucionar. Dígamelo, pidió Lendi. Al poco tiempo de nacer, el padrino de Alice le dejó a esta una gran fortuna. Este no tenía hijos y quería mucho a mi hermano, por lo tanto nombró como su heredera a Alice y poco después murió. Della escuchaba intrigada por la narración. Mi hermano pensó que sería muy peligroso que alguien supiera lo rica que era su hija, de modo que lo mantuvo en secreto, continuó diciendo el marqués. Sin embargo, después de la muerte de este y de la de su esposa un año después, resultó ya imposible evitar que la gente supiera la verdad acerca de la fortuna de Alice. Los ojos de Lendi estaban fijos en el marqués. Della, que lo escuchaba, se dio perfecta cuenta de que éste estaba muy preocupado. Deseó que Lendi pudiera ayudarlo. Alice tiene ya casi 18 años, prosiguió el marqués, y el mes pasado fue presentada ante la reina en el castillo de Windsor. Sin lugar a dudas es la debutante más bonita de la temporada, pero desafortunadamente también la más rica. Sería un error hacerla infeliz, opinó Lendi. Por el momento eso a ella no la hace infeliz sino a mí. Della se preguntó por qué, y como si hubiera hecho la pregunta al marqués, este dijo: era inevitable que Alice se viera asediada por los cazafortunas, y a pesar de que se lo advertí fue imposible mantenerlos alejados. Los cazafortunas son listos y sin escrúpulos, dijo Lendi. Y están decididos a adueñarse de su dinero, abundó el marqués. Su voz sonaba muy dura. ¿Hay uno en particular que le preocupa?, preguntó Lendi. Sabía que usted me comprendería, contestó el marqués. Sí, hay uno, y desafortunadamente a Alice le parece muy atractivo. No es extraño, ya que se trata de un joven muy bien parecido, locuaz y que le dice halagos que a otros hombres le resultaría imposible. ¿Su señoría piensa que su sobrina quiera casarse con él?, preguntó Lendi. Por supuesto que eso es lo que ella quiere, respondió el marqués. Por eso pienso que usted es quizá la única persona que puede evitarlo. ¿Cómo piensa su señoría que puedo hacerlo?, inquirió Lendi. Alice espera con mucho entusiasmo a que usted le diga el futuro, dijo el marqués. Yo he estado aguardando para dar una fiesta en la que usted leerá el porvenir de todos los presentes. Hizo un gesto con sus manos antes de añadir: usted habrá de tener mucho cuidado de que no sea muy obvio, ya que el hombre que corteja a Alice no es ningún tonto. ¿Cree usted que él pueda pensar que usted tiene alguna razón especial para invitarme a su preciosa casa, milord?, preguntó Lendi. Lo pensaría si fuera usted exclusivamente a ver a Alice, dijo el marqués. Por eso daremos una fiesta para unos 10 o 15 jóvenes. Hizo una pausa y continuó: todos los que quieran que les lean el futuro podrán pasar después de la cena a un salón especial donde usted les comunicará todas las cosas maravillosas que les van a suceder. Si es que son maravillosas, comentó Lendi en voz baja. Exactamente, dijo el marqués. Y yo sé que usted sabe muy bien que si Alice se casa con alguien que lo hace solo por su dinero, muy pronto se sentirá desilusionada como la chica sensible que es. Comprendo, murmuró Lendi. Sin embargo, soy una mujer enferma, milord. No puedo separarme de la cama. Y como usted dice, sería demasiado obvio si Lady Alice viene aquí y yo le digo que está en peligro. El marqués se llevó la mano a la frente. Confiaba en usted, dijo. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea, repuso Lendi levantando un dedo. Alguien puede tomar mi lugar y hacerlo muy bien. Precisamente está aquí.
Escuchando lo que usted me ha dicho. Ella entiende que hay que salvar a Lady Alice, señaló Adela mientras hablaba. El marqués la miró y Della no supo qué hacer. Y cuando su mirada se encontró con la del marqués, las palabras que estuvo a punto de decir murieron en sus labios. Por alguna razón que no entendía supo que tenía que ayudarlo. Quizá fuera muy difícil, quizá casi imposible, mas tenía que hacerlo.